¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Os traigo una comparativa directa a un duelo muy interesante. Volkswagen ID.3 contra Citroën C4, la versión eléctrica EC4. Dos competidores directos cara a cara. En el Wow Test vamos a ver qué tal se desenvuelven en cada una de las pruebas que les hemos puesto. Son dos coches muy parecidos y que rivalizan, pero hay una cosa muy importante, que es que la versión del ID.3 que tenemos aquí es la de 204 caballos, y es que a pesar de que Volkswagen ha declarado que va a tener hasta 3 versiones distintas con potencias muy parecidas entre los 125 y los 150 caballos, todavía no están esos coches aquí, mientras que el Citroën tiene la versión única de momento de 136 caballos, con lo cual hay una diferencia de potencia muy importante. Y además también hay una diferencia de batería, porque el Citroën tiene una batería declarada de 50 kWh, que son 46 reales, mientras que el Volkswagen declara una batería de 62 kWh brutos, que se convierten en 58 netos. Ahí está esa diferencia de peso. A pesar de ello, el incremento de potencia hace que el ID.3 tenga una relación peso-potencia mejor que la del Citroën. Igualmente también tiene más goma en contacto con el suelo. Hay una diferencia importante de neumáticos. El Citroën tiene un neumático modesto para un coche eléctrico y su peso, 195, con un perfil 60 y llanta de 18 pulgadas, mientras que el ID.3 tiene un neumático claramente más grande, con una llanta de 19 pulgadas y un neumático de 215/50. Hay una diferencia también entre gomas. El Citroën tiene unas Michelin E-Primacy, el Volkswagen cuenta con unas Continental Eco Contact. Y además una diferencia muy importante también entre los dos competidores, y es que el Citroën es tracción delantera y tiene el motor eléctrico delante, mientras que el ID.3 es todo lo contrario, es un vehículo propulsión. La tracción está en el eje trasero y además el motor está colocado también en ese sitio, con lo cual, aunque como veis son dos vehículos que impactan directamente en la misma categoría, tienen diferencias importantes de batería, de potencia y también de configuración. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Como sabéis, el Citroën C4 incorpora como uno de sus grandes logros la suspensión, concretamente unos amortiguadores de topes hidráulicos. Son un tipo de amortiguador, o por decirlo de alguna manera, una suspensión dentro de la suspensión, en el que cuando en un amortiguador habitual, normal, se llega al tope, en este caso se activa un soporte hidráulico que tiene cierta regulación, cierto recorrido, con lo cual se supone que detiene una hipotética sacudida en el interior del vehículo. Están pensados y orientados hacia el confort y hacen que el comportamiento dinámico del C4 sea un vehículo claramente identificable por cómo cabecea y balancea, justamente para tratar con el máximo de mimo a los ocupantes. Por su lado, el Volkswagen es todo lo contrario, es un coche que tiene un tacto de suspensión con una puesta a punto muy directa en la que apenas si vira, y la sensación que tenemos es la de un coche incluso deportivo, si no fuera porque la dirección no es especialmente comunicativa o directa. Así que vamos a ver en la maniobra al límite estas dos diferencias, uno más convencional pero con un tacto aparentemente mejor y otro con más cosas tecnológicas o técnicas pero aparentemente más torpe, que tal lo han hecho en la prueba del alce. Y el resultado es que en ninguno de los dos casos hubo reacciones imprevistas ni que pusieran en apuros a nuestros conductores, a Dani y a Mario. Más bien al contrario, ambos coches permiten mantener bastante bien el control aun cuando movemos el volante con mucha brusquedad. Pero el Citroën, desde el puesto de conducción, da la sensación siempre de ser un coche errático en sus respuestas si no lo conoces, porque tarda más tiempo en realizar los apoyos al cambiar de dirección. Sin embargo, la suspensión de este coche hace que sea un vehículo tremendamente noble, y siempre mostró una excelente estabilidad. Pasa a la velocidad que quieras. Con el C4 hemos obtenido una velocidad de entrada muy alta, de 79 km/h, que es hasta el momento la mayor velocidad que hemos registrado. El Volkswagen, por su parte, da la sensación de ser más ágil, como digo, por cómo reacciona el eje trasero y porque la carrocería rota en un plano muy horizontal. Pero esta es una sensación que no parece que sea una ventaja en lo que se refiere al dato numérico, pues hemos hecho la prueba como máximo a 76 km/h, que también es una buena velocidad, pero no ha igualado a la del Citroën. La dirección también parece más directa, pero con el ID.3 hicimos la esquiva un poquito más lento. No es una diferencia muy grande, pero hay que añadir, como os he dicho, que el Volkswagen tiene unas ruedas más anchas que a priori deberían de darle una ayuda en el agarre lateral. La sensación, en todo caso, al control de volante en ambos es muy buena.
Ninguno de los dos coches produce esos rebotes indeseados en la carrocería. Y las ruedas, al ser de baja fricción, especialmente en el Volkswagen, tienden a deslizar con facilidad. Quizá ahí ha perdido un poquito de ventaja respecto al Citroën. En esta prueba le ponemos al EC4 un 8,5, una muy buena nota, mientras que el ID3 se conforma con 7,5 puntos. En la prueba del slalom, realizando los giros rotonda y vuelta, el Volkswagen siempre gira más plano y apenas balancea, la sensación que tuve cuando os conté el coche en la prueba que publiqué hace un tiempo y que podéis recuperar. No es un coche que tenga pretensiones deportivas, pero tiene un tacto muy directo. Por contra, el C4 se inclina mucho. Salta a la vista a velocidad normal, pero si vemos las imágenes a cámara lenta, esto se acentúa. Sin embargo, si vemos por dónde van, se aprecia que ambos mantienen bien la línea y no salen de la trayectoria. Aún así, hay 1,5 segundos de diferencia en el tiempo empleado a favor del ID3, pero esto en buena parte es precisamente por esa gran diferencia de potencia que tiene. Tras hacer la prueba, Dani se bajó convencido de que el EC4, si tuviese la misma potencia que el ID3, sería incluso más rápido, como ha pasado en la prueba de lance. Hay que tener en cuenta que el ID3 es de propulsión trasera y el Citroën es tracción delantera, y aún así no hay una gran diferencia en el resultado final entre ambos. Cuando actúa, el control de estabilidad lo hace con suavidad. Quizá el ID3 da un poquito más de juego en el eje trasero. El EC4 ha hecho la prueba en 22,41 segundos, mientras que el ID3 la ha hecho en 20,85. Le ha sacado algo más de 1,5 segundos. A ambos coches le ponemos la misma nota porque son buenos cada uno en lo suyo, a pesar de la diferencia de potencia. Una diferencia de potencia de 68 caballos que lógicamente se tiene que notar y mucho en la medición de prestaciones. Además, el ID3 tiene ese pequeño tacto deportivo, tiene una respuesta mucho más viva al acelerador que el C4. Parece que aquí PSA ha querido dotar a este coche también de ese tacto dulce y suave que acompaña y acompasa muy bien con el tacto de suspensión que tiene. Vamos a ver qué cifras han hecho. Los hemos puesto cara a cara en el 0 a 100 y el EC4 ha sacado una medición de 10,27, que para ser un eléctrico con 136 caballos no es un dato especialmente brillante. Sí es el del ID3, que con sus 204 caballos ha hecho un tiempo de 7,50 segundos. Son 2,7 segundos de diferencia, muchísima. En el adelantamiento lento de 40 a 80 km por hora, al EC4 le hemos medido 3,68 segundos, mientras que el ID3 se ha conformado con 2,73 segundos. Y en el rápido, el 80 a 120, hemos medido 7,20 segundos en el EC4, mientras que el ID3 lo ha hecho en unos extraordinarios 4,92 segundos, es decir, le ha sacado 2,28 segundos. Igualmente, en el anillo hemos medido la velocidad máxima de los dos coches, que ya sabéis que en los coches eléctricos en la mayor parte de los casos está limitada por una cuestión de eficiencia. En el EC4 ha alcanzado 152 km por hora, mientras que en el ID3 ha alcanzado una velocidad máxima de 162 km por hora. En esta prueba le ponemos un 6 al EC4 y un 8 al ID3. Lo más relevante que se puede decir en la prueba de frenada al límite de ambos coches es que los dos tienen un tacto de frenada a fondo, un tacto de frenada de emergencia muy bueno. Como os conté en la prueba del EC4, este vehículo tiene un tacto de pedal mucho más esponjoso, pero en una frenada de emergencia, lo que es lo más importante, no hay irregularidades ni nada especial. Por su parte, el ID3, que tiene tambores atrás frente a los 4 discos del C4, tampoco transmite nada especial o negativo cuando haces una frenada de emergencia. Y de hecho, los dos coches, en las 3 frenadas consecutivas que hicimos, no mostraron fatiga y sí fueron mejorando poco a poco la frenada. Estos son los datos. La mejor medida que hemos hecho con el Citroën C4 ha sido de 55,4 metros de distancia, siempre frenando a 120. Mientras el ID3 ha hecho una frenada de 55,6 metros. Apenas son 20 centímetros de diferencia a favor del C4, cuando el peso del ID3 es mucho mayor. En esta frenada a 120 le ponemos un 6 a cada uno. En la frenada en curva, que entramos a 90 km por hora, hemos medido 44,6 metros en el EC4, mientras que el ID3 ha necesitado 47,8 metros de longitud para detenerse. Clara victoria aquí para el Citroën C4, a 90 km por hora supone una diferencia de un 7%. Por eso le damos un 7 al EC4 y al ID3 le damos un 6. Evidentemente los tambores del ID3 aquí, además de su superior peso, penalizan. En lo que se refiere al diámetro de giro, ya sabéis que medimos entre bordillos y entre paredes. El oficial del EC4 son 10,9 metros, mientras que el ID3 tiene
una distancia de 10,2 metros. ¿Cómo se han comportado? Bien, el C4 ha dado una distancia entre bordillos de 10,17 metros, mientras que el ID3 solo necesita 8,7 metros. Y entre paredes, 10,45 metros para el ID3 frente a los 8,98 del ID3. ¿Dónde está esta diferencia? Pues claramente la diferencia está en que el ID3 tiene la ventaja de tener el motor en el eje trasero, con lo cual las ruedas delanteras tienen muchos más grados de giro y por lo tanto necesita menos espacio para poder maniobrar. Aquí le damos un 7 al C4 y un excelente un 9 al Volkswagen ID3. Y llegamos a la vuelta rápida. Damos 3 vueltas realmente al máximo en nuestro circuito de pruebas, buscando el mejor tiempo posible, comprobando el comportamiento del vehículo y viendo también si pierden rendimiento en este proceso, algo que puede ocurrir con frecuencia en un vehículo eléctrico. Vamos a ver qué tal lo han hecho. En este caso dimos 2 vueltas consecutivas en ambos sin refrigerar en ningún momento. En el Citroën clavamos los tiempos. Es tan suave entregando la potencia que es muy difícil cometer un error o a tener una variación si lo haces bien. Esa suavidad en la transferencia de pesos del Citroën, que está regulada por esos amortiguadores con topes hidráulicos, hacen que no se degraden los neumáticos delanteros y que sea fácil repetir los mismos tiempos. Es algo parecido a lo que hemos visto en la prueba del alce. Una característica interesante y no conocida de estos amortiguadores de topes hidráulicos es que pueden conservar mejor los neumáticos si haces muchas curvas con estos coches. El Volkswagen es mucho más rápido, tanto por motor como por el paso por curva. En la segunda vuelta del Volkswagen ya hemos perdido algo de velocidad, pero solo por degradación de neumáticos. Algo lógico porque se les exige mucho más al tener una suspensión convencional. Y a pesar de ser un coche de propulsión, los neumáticos delanteros han sido los primeros que han desfallecido. En el Volkswagen la entrega de potencia está bien dosificada y no pierde tracción en ningún momento en ninguna de las vueltas. Y como digo, no se ha acusado una pérdida de potencia, algo que sí nos ocurrió con el Mustang Mach-E. Hay buena frenada en los dos. Es interesante que son efectivos y aunque el Volkswagen tiene los tambores, en una prueba de este tipo no acaban acusando una fatiga excesiva en lo que se refiere a las distancias. Eso sí, posteriormente dimos otras 3 vueltas más y ahí sí que ya los frenos del Volkswagen empezaron a recalentarse. Así que va a haber que tratarlos muy duros para que los frenos del Volkswagen lleguen a dar un problema por tener tambores atrás. El problema, si es que eso llega a suceder, que como digo no ocurre de una manera habitual, solo en situaciones extraordinarias, es que refrigerarlos es mucho más lentos. Con 4 discos el Citroën no tiene ningún problema de este tipo. Vuelve a ocurrir ese trampantojo que provoca el Citroën, esa falsa sensación de falta de precisión por el balanceo. Luego, en la práctica, vemos que el vehículo se inscribe muy bien en las curvas y que aguanta muy bien gracias a esta peculiar manera de sostener la carrocería, que como os contaba en el vídeo de prueba del coche, es como si tuvieras un colchón duro de viscoelástica que luego tiene una capa por encima muy fofa, muy blanda, que te transmite esa falsa sensación de imprecisión. Luego el coche va muy bien. El ID3 también. Lógicamente, debido a la gran diferencia de potencia y al buen comportamiento del ID3, a pesar de todo, el Volkswagen le da una paliza al C4. Estamos hablando de que en ambas vueltas el C4 ha clavado prácticamente los tiempos, 1.38.84 y 1.38.87, mientras que el Volkswagen ha hecho 1.29.85 y 1.30.30. La velocidad máxima medida en este circuito ha sido de 129 km/h para el Citroën, contra 139,6 para el Volkswagen. La nota final que damos a ambos en esta prueba es un 6 para el Citroën y un 7 para el Volkswagen. En lo que se refiere a la carga, hemos llegado al cargador con un 15% de batería en el EC4. La curva de carga ha ido descendiendo hasta llegar al 79 kilovatios de potencia con 55% de batería y de ahí tenemos un salto grande al pasar de 54 kilovatios en el 73% a 28 kilovatios en el 80%. A partir de ahí se reduce drásticamente la velocidad de recarga. En el caso del ID3 comenzamos con un 29% de batería y tenemos un salto importante. Teníamos 91 kilovatios al 31% y al 42 ya estamos en el 76%. El coche aguanta bien hasta aproximadamente un 70%, donde estamos en 50 kilovatios de potencia de carga, y al llegar al 80% mantiene 45 kilovatios de potencia. En el Citroën estamos hablando de 28, e incluso más allá consigue aguantar hasta llegar casi al 90% de batería por encima de los 30 kilovatios, con lo cual el Volkswagen tiene una curva de carga mucho mejor que la del Citroën.
En lo que sí que hay una diferencia es en los consumos. Ya hemos visto en distintas pruebas y análisis que el ID3 tiene un consumo tirando a alto. Normalmente vamos a estar oscilando entre los 17,5, 18 kWh hasta los 21 o 22 según la carretera a 120 que hagamos. Mientras que en el Citroën vamos a estar oscilando en un consumo que puede estar por debajo, alrededor de los 16 kWh y por encima, acercándose a los 20, pero siempre por debajo. Los periodistas del motor nos quejamos a veces de que los coches de hoy en día se parecen sospechosamente todos y es muy difícil encontrar diferencias notables para poderlos explicar con cierto grado de salseo o interés. Pues aquí tenéis una situación que es justo lo contrario, un poco inaudita, porque estos dos coches, que compiten en una misma categoría y con un tamaño parecido, tienen unas características radicalmente distintas. El Citroën es un vehículo claramente orientado al confort, pero eso no quita que en maniobras extremas de seguridad, de emergencia, sea un coche muy seguro. El Volkswagen, por su parte, es un vehículo mucho más tecnológico en sistemas de asistencia a la conducción, que próximamente añadiremos a nuestro Wow Test y que en este no aparece, pero sobre todo también, aparte de la conectividad, actualizaciones, es un vehículo con un chasis muy bien puesto a punto, que se siente muy bien al volante y que tiene un tacto de conducción más agradable, aunque luego el mundo real se encarga de matizar clarísimamente, como habéis podido ver, todas estas sensaciones. Por eso también resulta llamativo lo apretado que es el resultado final cuando medimos y sumamos las puntuaciones de cada una de las pruebas y situaciones que hemos tenido ocasión de comparar directamente, con 86 puntos finalmente para el Volkswagen contra 84 para el Citroën. Aquí hay un factor importante que es el factor precio añadido. El Citroën C4 de 136 caballos eléctrico, el único que hay disponible, tiene un precio de tarifa de entre 32 y 35.000 euros. Hemos puesto la versión más cara con el acabado Shine, con una batería claramente más pequeña, mientras que el Volkswagen, con mucha más potencia, 204 caballos y también más batería, tiene un precio en la versión Pro Performance de 36.000 euros. Hay una versión Max que cuesta prácticamente 10.000 euros más, con la misma batería, que tiene un equipamiento mucho más rico, pero no hace falta llegar a esa versión para tener una versión equivalente en el Volkswagen, con lo cual, precio-producto, veis que el Volkswagen parece claramente más interesante también si lo medimos por factor precio. Así que esta es la prueba de los dos coches. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido los datos del Citroën, especialmente en la prueba del alce? Hay una diferencia de potencia muy importante y, por supuesto, el Volkswagen, además, tiene un comportamiento dinámico muy sano, pero el Citroën sorprende por las sensaciones que transmite. No es normal que un coche que se asiente tan blando, tan fofo, sea luego tan bueno a la hora de hacer maniobras de emergencia, como habéis visto, y además con el extra ya conocido de que puede llegar a cuidar mejor los neumáticos que un vehículo que no tiene estos amortiguadores de topes hidráulicos, en los que la suspensión parece hacer una parte del trabajo que en el resto de coches está reservada para las ruedas. Una suspensión, por cierto, que se utiliza en los vehículos de rally y que, llevado a un vehículo de calle y confortable, parece que da un resultado muy bueno de cara a cuidar los componentes, como digo, relacionados con la suspensión. Nada más, queridos amigos, espero que os haya parecido interesante y, si os parece, aquí os dejo con más Wow Test. Tenemos por un lado el Dacia Sandero Stepway, el coche más vendido para particulares en España, ¿cómo va? Y el Mustang Mach-E, un SUV eléctrico muy potente y que tiene una vertiente deportiva muy interesante. Espero que sean, eso, de vuestro interés. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.